Bien, hermano, buenos días nuevamente para todos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Amén. Bienvenidos. Stray Heiner y sus pequeños. Dios les bendiga. Qué gozo poder nuevamente estar aquí en este lugar. Cada sábado poder venir a adorar a nuestro Dios, ¿cierto? Y el deseo de que podamos cada día estar más cerca de Dios. Hoy no me correspondía a mí, por lista. La hermana que le correspondía hoy no pudo venir porque su esposo está hospitalizado. Y así le pidió el favor a este servidor para que la pudiera reemplazar. Que así vamos a cumplir con ese compromiso. Y pues todo especialmente para honra y gloria de nuestro Dios. Antes de que iniciemos, les invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, damos muchas gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Señor, queremos suplicar que el Espíritu Santo sea quien abra nuestras mentes, nos dé sabiduría, para que tú, Señor, lo que nos dice en tu palabra, no solamente sea descrito en un papel o palabras dichas al aire, sino, Señor, que puedas hallar lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos lleve a una experiencia, a una relación más cercana contigo. Señor, transfórmanos con tu Santo Espíritu y permite, Señor, que por medio de tu gracia y tu misericordia podamos ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso, Padre amado, suplicamos que nos acompañes y nos des tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema para esta mañana, este día, tiene como título, ¿cómo creen que titula? ¿Cómo adivinaron? Crucificados con Cristo, es el título de este mensaje, y este tema está basado en lo que fue la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? ¿Qué dice? Cristo está juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que mi amor se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con Cristo se cree juntamente crucificado. Y esa palabra, juntamente, o sea, juntamente con Cristo, o junto con Él, estoy ¿qué? Crucificado. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese es el pasaje que vamos a analizar esta mañana. Porque leemos este pasaje y muchas veces lo conocemos de memoria. Pero ¿qué realmente implica estar crucificado con Cristo Jesús? ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Y también para salvarnos de qué? De la ira. Salvarnos de la muerte. ¿Y de qué muerte nos va a salvar si todos los días hay muertes? De la muerte eterna. La muerte que Jesús murió, Jesús murió a la muerte o al pecado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, una vez Él murió, ya no muere más. Y en Él tenemos esperanza de salvación y vida eterna, es decir, esperanza de salvación de la muerte o de la condenación final, ¿cierto? De la muerte eterna, de la cual todos aquellos que no acepten el sacrificio de Jesús en su lugar, pues tendrán que hacer parte. Pero el Señor nos llama a que seamos salvos de esa condenación eterna, y por eso nos invita, y eso es lo que vamos a analizar esta mañana, qué significa estar crucificado con Cristo Jesús. De tal forma que al estar crucificados con Jesús, ya no viva yo. ¿Y qué es no vivir yo?
que ya no vivo para mis gustos, que ya no vivo para mis deseos, que ya no vivo para agradarme a mí mismo, sino que ahora vivo para qué? Para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para poder hacer lo que a Él le agrada. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros nos casamos, bueno, antes de casarnos, cuando somos solteros, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién vivimos? ¿Y a quién le damos gusto? A nosotros mismos. Cuando soy soltero, trabajo para mí, me doy gusto a mí, ¿cierto? Y todo lo hago para mí. Pero cuando me caso, ahora ¿para quién vivo? ¿Para quién trabajo? ¿Para quién son mis gustos? Para mi cónyuge, ¿cierto? Tanto del hombre hacia la mujer, como también de la mujer hacia su esposo. Entonces, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para agradar. Ya no vivo yo, ¿cierto? Ya no vivo para mí. Y eso también es lo que el Señor nos invita por medio de este pasaje, a través de la inspiración por medio del apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo comprendió que su vida a partir de ese momento, a partir de que conoció a Cristo Jesús, a partir de que tuvo una relación, una experiencia cercana con Él, se dio cuenta que sus miembros, su vida, sus deseos, su cuerpo y todo, ya no era para quién, para sí mismo. Ahora dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa frase que dice, vive Cristo en mí, ¿qué implica? Que ahora empiezo a vivir como quién, como Cristo Jesús. Que cuando Él lo vea en algún lugar, en cualquier lugar, puedan decir, este es un varón de Dios, este es un hijo de Dios. No lo vean a Él con sus defectos de carácter, sino que vean la perfección de quién, de Cristo Jesús en Él. A mí me llama mucho la atención, y no dejo de mencionarlo siempre, la experiencia o la forma en que Dios describe a Job. ¿Sí? ¿Cómo describe Dios a Job? Dios. No eran los hombres. ¿Cómo describía Dios a Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado de qué? Del mal. ¿Quién lo describe? Dios. No eran los hombres, era Dios mismo. Los hombres podemos describir perfecto a cualquier persona, ¿cierto? Porque simplemente lo vemos a simple vista y no conocemos su interior. Pero Dios, que conoce el corazón, ¿sí? Y las intenciones del mismo, y describió a Job de esa forma. Imagínense cómo era la vida de Job. Y qué importante que Dios también nos pueda escribir de la misma forma. Y eso era lo que Pablo también buscaba, que en su vida ya no fuera su pecaminosidad, su naturaleza defectuosa, sus defectos de carácter, sino que será reflejado en el ¿quién? La imagen de Cristo Jesús. De tal forma que cuando Dios, por así decirlo, el Padre, lo mirase, no viese a un hombre pecador, débil, sino que viese a quién, a Cristo Jesús en él. Y la pregunta es, ¿a quién ven mis vecinos en mí? ¿A quién ven mis compañeros de trabajo en mí? ¿A quién ven mis amigos en mí? ¿A quién ven mi familia en mí? ¿Será que mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis amistades y todas las personas que conocen algo de mí pueden ver a Cristo Jesús en mí? ¿O ver a un mal geniado, un rencoroso, un machista, un temperamental, iracundo, que se iguala con aquel que le saca la chispa, como decimos? ¿O vemos la mansedumbre en él? Bien, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, ahora mi vida, lo que eran mis deseos, ¿ahora qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es estar crucificado con Cristo Jesús? Y vamos a mirar algunos puntos así rápidamente que nos dice la palabra de Dios acerca de cómo podemos estar crucificados con Cristo Jesús. Y el primer punto se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Vamos a buscarlo rápidamente. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dice de qué forma podemos estar nosotros crucificados con Cristo Jesús.
Y dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que de pronto lo lean un poquito diferente, estoy leyendo la versión Reina Valera del 2000. ¿Sí? Las versiones cambian un poquito las frases, pero el mensaje es el mismo. Entonces, ¿de qué forma podemos ser crucificados con Cristo Jesús? ¿De qué forma somos crucificados con Él? Por medio del bautismo. El bautismo, por así decirlo, es el primer paso que nosotros damos para ser crucificados con Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, a fin de salvarnos de nuestros pecados. Y oiga, hermanos, ¿para salvarnos de qué? Para salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados, ¿sí? Por lo tanto, debemos ser crucificados, debemos morir en primera instancia, pues ¿mediante qué? Mediante el bautismo. La Biblia dice que el bautismo es morir al pecado, es morir a mi vida, es morir a mis deseos, es morir a mis anhelos, es morir a lo carnal, para entonces resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Como lo dice el apóstol Pablo también, ser una nueva criatura. ¿Cierto? Primer forma de estar crucificado con Cristo Jesús es morir al pecado mediante el bautismo. El segundo, allí mismo en Romanos, en el mismo capítulo 6, de Romanos, del versículo 6 al 14, sigue diciendo: sabiendo que nuestro viejo hombre, oiga hermanos, sabiendo que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? Aquel que murió, aquel que éramos antes de ser bautizados, ¿sí? Aquel que éramos antes de recibir a Jesús mediante el bautismo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. ¿Quién debe ser crucificado? El viejo hombre. Cuando hemos sido bautizados, hemos muerto al viejo hombre. Este viejo hombre ha sido crucificado junto con Cristo, a fin de que ya no sintamos más al pecado, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Porque el que ha muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre Él. La muerte que Cristo murió, ¿cuál fue? Fue una muerte al pecado, dice el apóstol Pablo. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez para siempre. Pero la vida que Él vive, la vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y cuando yo digo que debo considerarme muerto al pecado, quiero decir que ya mis gustos no son para quién. Para el pecado. Ya mis gustos no son para las fiestas, no son para mis deseos carnales, ya no son para mis apetitos, ya no son para lo que vivían, lo que tuvieron de pronto antes, tuvieron, ¿cómo le digo? Los que en un tiempo pasado vivían antes de conocer a Jesús, ¿cierto? Después, con el paso del tiempo, conocieron el Evangelio. En cierta manera, mi experiencia no es la misma, mas sin embargo no quiere decir que no haya vivido también para el pecado. Pero, pues yo nací prácticamente de cuna, estoy en el Evangelio y toda la vida he estado en el Evangelio, con mis errores también, ¿sí? Pero también no podemos decir que a pesar de eso, también muchas veces le damos gusto ¿a quién? Al pecado. Muchas veces vivimos para el pecado aún estando dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que tener en cuenta que el hecho de ser bautizados no quiere decir que nuestro viejo hombre, murió del todo.
Porque muchas veces ese viejo hombre quedó malherido. Murió, lo sepultaron y quedó malherido, pero no murió del todo. Y sigue allí en nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y de vez en cuando ese viejo hombre empieza como a sanarse, a reponerse, a tomar fuerza en nosotros. Por lo tanto, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, aunque muchas veces no muere del todo, tenemos que cada día crucificarla en Cristo Jesús. Mira lo que dice el siguiente pasaje, si no estoy mal. Colosenses capítulo 3. Bueno, está más adelantico, pero bueno. Leamos Colosenses capítulo 3, que es el siguiente paso. Bueno, el primero es morir al pecado mediante el bautismo. El segundo es crucificar el viejo hombre. Porque como le digo, hermanos, muchas veces el viejo hombre ese viejo hombre, cuando nos bautizamos, simplemente le dio, ¿cómo es que se llama eso? Se me escapó esa enfermedad que la persona parece que estuviera muerta, pero realmente no está muerta. ¿Cómo? Catalepsia. Muchas veces ese viejo hombre, cuando lo bautizamos, le dio catalepsia. ¿Sí? No se murió, le dio catalepsia. Y creímos que estaba muerto. La catalepsia, como lo dije ahorita, es una enfermedad en la cual una persona queda sin signos vitales. Y le hacen muestra y examen de respiración, no lo encuentran y lo dan por muerto. Y muchas personas han sido enterradas vivas, creyendo que están muertas. Y cuando a los 4 años que le van a hacer lo van a desenterrar, se dan cuenta que la persona está en otra posición, con los brazos en diferentes formas, donde muestra que hubo un desespero porque murió por asfixia, encerrado allí. Es una muerte muy cruel, ¿cierto? Bueno, ese viejo hombre deberíamos enterrarlo ahí con catalepsia, que no saca más allá, ¿cierto? Pero bueno, en la parte humana es muy terrible. Morir a lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 15, que nos dice Colosenses. Vamos a leerlo rápidamente. Colosenses capítulo 3, versículos 5. No vamos a leer todos los textos. Voy a leer algunos textos de este pasaje. Dice: por tanto, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Y qué es lo terrenal que debemos hacer morir nosotros? Fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. El segundo mandamiento, que va a mi relación también con el primero, de la ley de Dios, dice: no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Eso cómo se llama? Idolatría. Pero yo no tengo imágenes en la casa, yo no tengo ídolos, por lo tanto yo no soy idólatra. Pero aquí la palabra de Dios me dice que puedo ser idólatra sin necesidad de tener una imagen en la casa a la cual me postre, ¿cierto? Fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos. ¿Y qué son malos deseos, hermanos? Cuando yo digo: y ojalá que al hermano Gustavo te vaya mal en el trabajo, ¿cierto? Porque se portó mal conmigo, y para que aprenda lo que es eso. ¿Qué es eso? Malos deseos, y por lo tanto es idolatría. Ya es idolatría según la palabra de Dios, ¿sí? Uy, pero qué mujer tan buenísima. Uy, me estremece. El Señor, de por sí ya es pecado, porque el Señor dijo que con el solo hecho de pensarlo en su corazón ya cometió adulterio. Pero también es idolatría. Entonces sabemos que idolatría no solamente es tener imágenes, sino también lo que pase por nuestro corazón y nuestro pensamiento. Versículo 6: por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes por causa de esa idolatría. En esas prácticas vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en estas cosas. Pero ahora, versículo 8: dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas debemos dejar? Todas estas cosas terrenales, que son ira, enojo, malicia. Y esa palabra malicia, que sí que muchas veces la experimentamos, ¿cierto? Somos maliciosos por lo que decimos, porque decimos cosas
con doble intención, ¿sí? En cualquier sentido. Ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras groseras. Oye, hermanos, y es terrible porque muchas veces somos groseros en nuestras palabras, aún sin usar la palabra. Porque, perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero usamos muchas veces la palabra hijo de puchica. ¿Sí? Es un término común que entre adventistas muchas veces se usa. Y la digo para dar el ejemplo. Y creemos que no es, que porque ya la cambié, no es la palabra, pero realmente estamos diciendo la palabra ¿qué? De una forma así disfrazada. Y no pongo más ejemplo. De ahí para allá, mire qué más palabras decimos de esa forma. ¿Cierto? Y la cambiamos, pero sabemos que es la palabra grosera que estamos diciendo, un poco disfrazada. Entonces, hermanos, malas palabras o palabras groseras. No mintáis unos a otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus prácticas. Entonces, hermanos, y habiendo revestidos, dice el versículo 10, y habiendo revestidos de la nueva naturaleza que se renueva hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de su Creador. ¿A qué nos llama el Señor entonces? A que nuestra vida sea crucificada ¿con quién? Con Cristo Jesús. Y para eso debemos morir al pecado mediante el bautismo, primero que todo. Ese es el primer paso. Segundo, debemos crucificar ese viejo hombre que le dio catalepsia o que quedó mal herido. Debemos crucificarlo y morir, hermanos, a lo terrenal, a lo que es contra la palabra de Dios. Sin importar, hermanos, qué excusa le saquemos, sin importar qué razonamiento le saquemos, hermanos, no son nuestros razonamientos. Es el razonamiento de Dios. No es Dios quien se ajusta a mis razonamientos, sino que yo voy a ajustarme a la palabra de Dios, a sus deseos. Y por eso dice, ahora sí, Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz de vez en cuando. Cada día tenemos que, ¿cada cuánto? Cada día tome su cruz y sígame. Y cuando dice que cada día, hermanos, es porque cada día debemos crucificar el viejo hombre. Es porque cada día debemos hacer morir el viejo hombre, la vieja naturaleza. Es una naturaleza bastante fuerte para morir, ¿cierto? Creo que tiene más vida que el gato. Más vida que un gato, porque si el Señor dice que cada día debemos tomar nuestra cruz, es porque cada día debemos crucificar a este viejo hombre, estos malos deseos, estas malas palabras, esas fornicaciones, esas impurezas, esas avaricias, esas pasiones lascivas, esa desobediencia, ese enojo, esa ira en que vivimos, esas malas palabras, esas mentiras que muchas veces solemos tener. Y muchas veces clasificamos las mentiras, porque decimos no es una mentira blanca, es una mentira piadosa. Yo pregunto, hermanos, ¿existen las mentiras piadosas? Viene el Señor Jesús y dice, bueno, tranquilo, tú sabes decir mentiras piadosas. Ven a mi reino. La mentira es mentira sin importar cómo la pintemos, ¿cierto? O cómo la cataloguemos. Es como la magia. Existe la magia blanca y la magia negra. Y le dice que la magia negra es la magia mala y la magia blanca es la magia buena, que combate la magia blanca. Yo pregunto, para Dios, ¿es lo mismo o es diferente? Ocultismo es ocultismo, espiritismo es espiritismo, sin importar de qué color lo pinte, ¿cierto? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ya no viva para sí. Tome su cruz cada día para que crucifique ese viejo hombre, y entonces con la nueva naturaleza, con el nuevo hombre renacido en Cristo Jesús, sígame. Dios nos da los pasos. ¿Cómo podemos ser verdaderos seguidores de Cristo Jesús? Otro punto, que es estar crucificado con Cristo Jesús, dice Juan, 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17.
Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, oiga hermanos. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y yo por eso preguntaba al principio, ¿a quién ven las personas en mí? ¿Qué ejemplo ven las personas en mí? ¿Será que cuando las personas hablan, expresan sus vocabularios, sienten respeto de pronunciarlo ante nosotros? ¿O lo pronuncian sin importarle nada porque nosotros también participamos de ellos? ¿Será que cuando las personas dicen sus chistes de doble sentido, se sentirán incómodos porque nosotros no nos reímos? ¿O se sentirán más motivados a decirlo porque nosotros también participamos de sus chistes y nos reímos de sus chistes de doble sentido? No améis que al mundo. Todos tenemos defectos, sí, pero por eso el Señor cada día nos invita, tome su cruz cada día, porque cada día el pecado, el viejo hombre intenta revivir en nosotros, cada día el viejo hombre intenta tomar posesión de nuestra vida y dominarnos, y por eso es que cada día debemos crucificarlo, para entonces aborrecer el mundo. Está crucificado con Cristo Jesús mediante el aborrecimiento de las cosas del mundo. Música, pornografía, películas, como decía el hermano ahorita, cierto, Hollywood. Como el mundo muchas veces nos tiene tan entrampados. Y aunque como adventistas no participamos de bailes, hermanos, o por lo menos es lo que decimos, no participamos en baile, no participamos en comidas inmundas, pero estamos envueltos en otras cosas que son del mundo y nos tienen más conectados con el mundo que con Dios. Y le dedicamos más cosas al mundo, a las cosas terrenales, por ejemplo el trabajo, ¿sí? Y somos esclavos del trabajo que descuidamos nuestro tiempo con Dios, porque nos levantamos temprano a trabajar y trabajamos a tarde que no tenemos tiempo de estar en comunión con Dios. Amamos ¿qué cosa? Las cosas del mundo. La familia, los hijos, cualquier cosa. Por eso el Señor dice que si no dejamos todo eso terrenal por amor de Él, no somos dignos de Él. Siguiente, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Romanos capítulo 12 es un texto bastante clave, hermanos. Así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego, dice el apóstol, os ruego. Y cuando se ruega, hermano, ¿qué quiere decir? Que está desesperado. ¿Por qué? Porque es que no estamos viviendo. O porque él ve que la iglesia está andando quizás muy tembeleque. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Bueno, hermanos, para ello vamos un poquito al santuario. No voy a hablar del santuario, pero sí voy a tomar el ejemplo del santuario. Cuando se ofrecía el cordero para el sacrificio, ya sea por el pecado propio, personal, o por el pecado de todo el pueblo, el cordero personal o el cordero general por el pueblo, ¿qué características debe tener ese cordero? Puro, sin mancha, sin defecto. Sin tacha, sin defecto alguno, debe ser imperfecto. Sí, no puede ser tuerto, no puede tener la punta de la oreja mocha, no podía tener andar cojeante, un poquito coja, no puede tener una herida. Debía ser en perfectas condiciones, tanto en su parte física como en su salud.
debe ser perfecto. Por lo tanto, hermanos, también el apóstol Pablo nos hace la invitación, que de igual forma también nosotros nos ofrezcamos así. ¿Cómo se ofreció Cristo por nosotros? Intachable, perfecto, sin mancha alguna, ¿cierto? Que os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y ofrecer un sacrificio vivo, hermanos, y santo, es cuidar de nuestra vida física, y cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestros pensamientos, cuidar de nuestra salud, cuidar de las avenidas del alma. Y no os conforméis a este mundo, hermanos. Yo me acuerdo que cuando, entre varias ocasiones, ¿no? Ha pasado, pero gracias a Dios. Pero una de esas que más me quedó sonando es cuando estaba estudiando un técnico en el SENA. Los compañeros usan su lenguaje muy común, ¿cierto? Esa expresión para referirse a las personas que tienen su comportamiento afeminado, ¿cierto? Para no decir la palabra. Usa ese lenguaje juvenil que se trata de unos a otros. Y entre otras palabras groseras. Y cuando, junto con otra compañera que estudiábamos los dos, pues, compañera de iglesia, ¿no? Una hermanita de la iglesia, estábamos en el mismo salón, los compañeros al principio hacían sus palabras, pero al ver que nosotros no participamos de esas palabras, empezaron a dejar de decirlas en la presencia de nosotros. Y cuando iban a decirlas, como que caían en cuenta y decían disculpen, y entonces cambiaban su vocabulario. También pasó aquí en la Armeria, trabajando con una compañera allí en la inmobiliaria. Cuando estaba trabajando en la inmobiliaria, también se abstenía. Ay, verdad que Lewis no participa de eso, ¿cierto? Perdóname por esa expresión que estoy usando, decía. Perdóname por esas expresiones. Entonces, hermanos, cuando nosotros, si bien hay muchas cosas que todavía debemos corregir, pero cuando nosotros vivimos una comunión con Dios y aprendemos a que Dios viva en nosotros, las personas aprenderán a tener ¿qué? Respeto. No nos conformamos a este mundo, sino que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es que buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, no nos conformemos a este mundo. No saquemos nuestros propios razonamientos. Ah, pero es que yo no creo que por hacer eso ya me voy a perder. Yo no creo que si hago tantas cosas buenas, por una cosa sola que mala que haga, no creo que por eso me voy a perder. Porque es mucho más lo bueno que yo hago. Solamente este pequeño error. Solamente este pequeño... Hermanos, yo siempre lo digo. En Cantar de los Cantares, me gusta mucho ese libro, aunque a algunos les parezca un poco muy metido en la intimidad, pero es un libro muy, muy diciente, hermanos. Cantar de los Cantares. Y se lo aconsejo a los esposos, las parejas. Lean mucho ese libro. Lean Cantar de los Cantares. Es un libro excelente para fortalecer la relación de pareja. Dice allí, cazadnos las zorras. ¿Las zorras de qué tamaño? Pequeñas. Las zorras pequeñas que echan a perder el viñedo. Hermanos, no es lo grande lo que hace daño en nuestra vida. Es lo más imperceptible. Las zorras pequeñas se meten por cualquier ranurita. Las zorras grandes tienen que trepar el cercado y de pronto se va a dificultar un poco más. Porque después... Pero las zorras pequeñas hacen encuentran un huequito o una ranurita en medio de la pared, por allí se meten y dañan el cultivo. Los que hemos vivido en el campo o conocemos algo del campo, tenemos idea de en qué consiste eso, ¿cierto?
No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. No la mía, sino la de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y el último, hermanos, el último punto, que es estar crucificado con Cristo Jesús, lo encontramos allí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Yo pregunto, ¿es que el apóstol Pablo era arrogante? ¿Era arrogante el apóstol Pablo a decir que lo imitaran a él? ¿A quién debe decir que imitaran? Imiten a Cristo Jesús. Pero en lugar de decir imiten a Cristo Jesús, decía imítenme a mí. ¿Está siendo de pronto arrogante el apóstol Pablo? ¿O se estaba poniendo en lugar de Cristo? En ninguna manera se estaba poniendo en lugar de Cristo. En ninguna manera estaba siendo arrogante. Lo que él decía es porque él estaba convencido, completamente convencido, de que él imitaba a ¿quién? A Cristo Jesús. De que él vivía para Cristo Jesús. De que él vivía la vida de Cristo Jesús. De que ya no vivía él, sino que Cristo Jesús vivía en él, porque él se había crucificado con Cristo Jesús. Y entonces lo que le dice a sus oyentes es: imíteme, así como yo que imito a Cristo. Es decir, no me imiten como persona, sino que imiten lo que yo hago. ¿Qué hago yo? Yo imito a Jesús. ¿Qué hago yo? Yo me crucifico con Jesús. ¿Qué hago yo? No vivo para mí, vivo para Cristo Jesús. Eso también hagan ustedes. Es lo que le está diciendo a sus oyentes. Que así como yo sigo a Jesús, también hagan ustedes. Así como ustedes ven que yo soy un fiel orador, estudiante, devoto, consagrado, como ustedes me califican, hagan también ustedes. Están invitando a la iglesia a imitar a quién? A Cristo Jesús realmente. A ser como Cristo Jesús. Ya no vivan para ustedes, ya no vivan para sus deseos, ya no vivan para conformarse al mundo, sino ahora para Cristo Jesús. Y dice este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho, hermanos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos aquí son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos? ¿Cuántos han dejado de vivir para el mundo, para agradar al mundo? ¿Cuántos han cada día tomado su cruz para crucificar el viejo hombre, su naturaleza pecaminosa, antigua, y dominar las pasiones y malos deseos y sujetarnos a Cristo Jesús? ¿Saben, hermanos? Concluimos con la invitación que nos hace el apóstol Pablo, con la cual iniciamos. Y vamos a repetirla nosotros también. Vamos a repetirla y decirle al Señor que esta sea nuestra oración en esta mañana. Y vamos a decirle... Bueno, antes de eso, quiero que leamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, ¿qué dice? Si pues coméis, es la primera invitación. La primera invitación. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, y esa cualquier otra cosa que incluye todo lo demás, todo en nuestra vida. Si comemos, si bebemos, si jugamos, si miramos, si oímos, si olemos, si practicamos, si vivimos, si hacemos, si sentimos, si pensamos, ¿hacer lo que? Para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, hermanos. Todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, si algo en mí sabemos que no está glorificando a Dios, hermanos, es tiempo de tomar la cruz. Es tiempo de tomar la cruz y crucificarla.
Porque el viejo hombre, hermanos, si no lo crucificamos todos los días, hermanos, ese viejo hombre tiene unas defensas muy buenas y se recupera rápido. Y si lo dejamos tomar ventaja, nos domina y nos hace morir, pero a nosotros. Concluimos con este pasaje. Bueno, el penúltimo dice, Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, la segunda invitación, la segunda de 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Oiga, hermanos, si en esto, si hay virtud alguna, si algo de esto es digno de alabanza, en esto pensar. Si lo que yo practico, si lo que yo hago, si lo que yo vivo, si lo que yo estoy haciendo, bueno, ya lo he repetido, si lo que yo vivo cada día en diferentes facetas es digno de alabanza, es puro y es digno de alabanza, entonces ¿qué? Entonces pensamos en ello y sigamos en ello. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, hagámoslo morir. Crucifiquémoslo con Cristo Jesús. Digamos lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a repetirlo, hermanos, como una oración, como el llamado que Dios nos hace a nosotros. Y vamos a decirle, Señor, mira, esta es mi oración para ti en esta mañana. Vamos a decirlo de corazón, vamos a decirlo con fervor. ¿Qué dice? Con Cristo, repítanlo conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Repitan conmigo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hermanos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para quién vivimos ahora? ¿Para quién viviremos a partir de ese momento? ¿Para Cristo Jesús o para mis deseos? ¿Para Cristo Jesús o para conformarme al mundo? ¿Para Cristo Jesús o para mi viejo hombre? Hermanos, aquí quedan las bases. Aquí vemos algo de, entre muchos textos más, podemos dar muchos pasajes más para definir para ampliar ese pasaje, hermanos, pero esto solamente lo tomé como ejemplo de lo que significa estar crucificado con Cristo Jesús. Que así, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza que necesitamos para que si ya una vez aquí sepultamos al viejo hombre, hermanos, que ese viejo hombre no haya encontrado por dónde salir, que esa tumba haya quedado bien sellada y que si sucediera catalesia, que hubiera quedado muerto ahí totalmente. Pero si por algún motivo, hermanos, en la sepultura la pared quedó mal puesta, la nariz quedó mal puesto, la tierra quedó muy flojita y ese viejo hombre pudo salir o alguien lo rescató, hermanos, entonces sigamos el ejemplo de Cristo Jesús, el llamado de Cristo Jesús. Tome su cruz cada día y crucifíquelo. Crucifíquelo. Si un día en mí se despierta el deseo carnal de practicar algo que sabemos que es contra principio, hermanos, vayamos a Cristo Jesús, tomemos nuestra cruz y crucifiquemos ese deseo. Y de esa forma no tendrá más potestad sobre nosotros. ¿Quieres hoy crucificar a este viejo hombre? ¿Quieres crucificar el pecado? ¿Quieres ser una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren hoy nacer de nuevo? Decirle a Jesús, a partir de hoy, quiero vivir crucificado contigo. Ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Bien, vamos a ponernos en pie y vamos a hacerlo con una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, misericordioso, Señor, piadoso.
que a pesar de nuestros errores, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y no nos abandonas, sino que nos llamas, Señor, con gemido indecible, a fin de que salgamos de la destrucción, de la condenación del pecado y hallemos vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, porque tú no nos salvas en nuestros pecados, pero sí nos salvas del pecado. Y Señor, si en este momento, Señor, si hoy estamos viviendo en pecado, estamos viendo, Señor, en contra de tus principios, Padre amado, por favor, danos la fuerza de voluntad, la capacidad, Señor, de tomar esa cruz y crucificar ese pecado, Señor. Crucificar ese viejo hombre, crucificar eso que nos está dominando, para que a partir de ese momento y cada día, Señor, podamos vivir para Cristo Jesús. Y que lo que ahora vivimos en la carne, ya no lo vivamos para nosotros, sino que lo vivamos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Padre amado, bendícenos con tu Santo Espíritu, santifícanos con tu presencia. Y Señor, también te pedimos por último, que si hay un pecado en nosotros que no conocemos, Señor, suplicamos, Señor, que examines nuestro corazón, lo más recóndito de nuestro corazón, lo más profundo, a donde nuestros pensamientos no alcanzan a llegar. Y mira, Señor, Señor, nuestro camino de perversidad, y sácalo, Señor, a flote para que podamos confesarlo y apartarnos de él. Y de esa forma, Señor, tú nos guíes por caminos de justicia. Gracias por acompañarnos, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. Suplicamos tu paz y tu bendición al ir a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a concluir este culto de adoración entonando las estrofas del himno número 279. Himno número 279. Transfórmame a tu imagen, renuévame, Señor. Amén. Queremos ser transformados y renovados por Cristo Jesús. Qué maravilloso. Oremos. Padre amado, vamos a nuestros hogares. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces a través de ella. Pero no solo, Señor, queremos que sea un llamado, sino que también que nos ayudes a poder responder a ese llamado para honra y gloria de tu nombre. Transfórmanos, Señor, y renuévanos a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga y les guarde y su paz sea sobre cada uno de ustedes. Amén.